La televisión cuenta con una incalculable cantidad de material perdido a la espera de ser encontrado. Aunque mucho de este material suele resurgir parcial o completamente, es un hecho que aún nos falta mucho por ver. Pero mientras tanto, agarra tu tacita y llenala con lo que quieras, porque le echaremos un vistazo a Lost Media de televisión, parte 3. Choripán, serie animada chilena, perdido, parcialmente encontrado. Esta serie animada de origen chileno fue creada por Tomás Montalva, quien la basó en un cortometraje de nombre homónimo y cuenta la historia de Choripán, un perro de color morado, quien con sus amigos logra tener aventuras en la ciudad Rotondela. La serie, que fue emitida en Canal 13 de Chile, constó de una temporada de 12 episodios, de los cuales todos salieron al aire entre 2008 y 2009. Más adelante, a su creador y productor se le premió por este trabajo. Sin embargo, no hay mucha información de esta en internet. Este usuario de la Lost Media Wiki en español asegura haber visto la serie también en Colombia en 2014, más tampoco hay datos de esto. Pude encontrar un sitio que menciona que se estrenó en julio de 2008 y que además obtuvo una segunda temporada exclusiva online. Para finalizar, el material disponible de esta consta de un episodio subido a YouTube por su creador original, y fue confirmado que al parecer tenía toda la serie y que la iba a subir, más no cumplió con esto. ¡Diosa pelota! ¡Tuya, mía, para ti, para mí! ¡Triple centro, la pelota! ¡Gol! ¡Ay! ¡Pero las pelotas! Versión completa de Crossover Nexus, perdido, parcialmente encontrado. Crossover Nexus es un episodio especial de OK Que Yo, Seamos Héroes, fichado como el episodio 24 de la temporada 2. En este evento salen personajes de otros cartoons actuales del canal, estrenado en Latinoamérica el 7 de diciembre de 2018 y durando 11 minutos. Más, se dio a conocer que la duración total de este era de 22 minutos. 2 días después de su emisión original, el 10 de octubre de 2018, el animador Ian John Squarty mostró making of del episodio en Twitter, dejando caer el dato de que el episodio duraría el doble del corte final, en el cual incluso aparecería Kelsey del mundo de Craig, pero este fue descartado ya que aún no se estrenaba el show en la cadena. En fin, que el storyboard del episodio estaba completo y listo para ser animado, pero de último minuto, Cartoon Network les exigió que se reduzca la duración del episodio. Se sabe que aún así existen algunos clips animados que fueron emitidos en una convención privada, más lo que hay son solo imágenes del storyboard. TNM, piloto de sitcom de Disney XD, completamente perdido. Este parecería un sitcom normal de la cadena, mas tiene una particularidad. Al parecer, solo se emitió una sola vez en 2012. Su trama trata el ya explotado cliché de dos amigos de personalidad opuesta, en esta serie ocupados por Thomas y Michael, aunque también hay una amiga de por medio, narrando así su etapa de secundaria. Aunque no suena nada fuera de lo común, este piloto despertó ciertas dudas en la comunidad. Las únicas herramientas para comenzar a investigar son un viejo blog y una entrada de Wikipedia que ya caducó con los enlaces incluidos. En el blog, Big Michaels, creador de la serie, nos dice que hubo un adelanto el 20 de mayo por la señal canadiense de Disney XD, y según él, hubieron muchos interesados en el show. La página de Wikipedia nos entrega el nombre de los actores y muchos enlaces que a día de hoy ya no sirven, como dije. ¿Qué pasó con este show? Es incierto. Todo apunta a que realmente existió, pero pasó desapercibido, sin siquiera una sola imagen online. Broadcasting, evento especial de Fox Kids, perdido, parcialmente encontrado. Este fue un bloque único de Fox Kids USA, emitido el 2 de noviembre de 1996, usado como estrategia para promocionar la temporada número 8 de Los Simpsons. En este bloque especial, Bart tomaría el control del satélite de Fox Kids, dando él mismo la programación del canal. También ocasionalmente se emitirían pequeños fragmentos de los próximos nuevos episodios de Los Simpsons, esto en las tandas comerciales. Debido a la exclusividad del evento, no hay casi nada de material de este, solamente una promo que lo anuncia y escasas menciones en la web de antaño. Más, se perdieron por completo los adelantos exclusivos de la temporada 8 de Los Simpsons emitidos en el blog. Reyes de la Colina en Fox Kids, existencia no confirmada. El 28 de febrero de 1998, Fox Kids USA tuvo un día especial al que llamaron Fox Kids va a las colinas. En este se mostraba a la familia Reyes interactuando con personajes de otros shows del canal, teniendo como principal a Silver Surfer, quien tendría de hecho diálogos con Héctor. Gracias a que este bloque, al igual que el anterior, estuvieron bien escondidos, no se sabe si exactamente Fox Kids emitió episodios de la serie, desde luego censurados ya que esa tiene temática de adultos. Sin embargo, se dice que esto fue una promoción para el Día de las Madres, así que se especula que pudieron ser emitidos 2 episodios de esta temática. Be here when Fox Kids heads for the hills next Saturday morning. Take the ride.
Doblaje japonés de Betty la Fea, perdido, parcialmente encontrado. Betty la Fea es una telenovela colombiana extremadamente conocida a nivel mundial, pues ha tenido múltiples adaptaciones y redoblajes a otras lenguas, llegando incluso al país nipón, en donde se llamaría como ves en pantalla, ya que no me atrevo a pronunciarlo, desde 2004 a 2006 y también emitiendo la secuela en 2007, todo esto por el canal Super Channel. El usuario Pablo Alvarado consiguió grabar unos cuantos segundos de este doblaje emitidos en este canal, por lo que comenzó la búsqueda, que a día de hoy continúa sin resultados, dejando este video como la única prueba de existencia del doblaje por el momento. Secretos revelados, perdido, parcialmente encontrado. Durante las 22 horas de 1995 a 1997, el canal argentino ATC, hoy TV Pública, emitió un peculiar programa llamado Secretos Revelados. En este se investigaban sucesos paranormales, con reportajes y completas entrevistas, todo conducido por Dardo Ferrari. Pese a la extensa emisión del programa, no quedaron casi registros de este por internet, más que un episodio completo y algunos fragmentos. Se especula que alguien podría tener más episodios grabados en VHS, ya que así surgió el que está disponible, mas no se sabe con certeza si aparecerá más material o no. All My Baby's Mamas, completamente perdido. Este fue un show creado por el rapero Shawnee Lo en 2013, en el cual se lo vería como padre de 11 hijos que tuvo con 10 diferentes mujeres, todos viviéndose en la misma casa. Iba a ser emitido por Oxygen Network, mas con una premisa como esta, la controversia no se hizo esperar. De primeras, la autora Sabrina Lamb protestó contra el programa, alegando que este interponía estereotipos sobre la gente afroamericana y dejaría un mensaje para nada positivo, además de promover la promiscuidad entre relaciones. Más adelante, Fox News entró en la controversia, citándole al rapero que deje de actuar y comience a ser un hombre de verdad. Seguido de estos ataques, comenzaron serios boicots contra el show, que acabaron en que la cadena lo deje de lado, no emitiendo absolutamente nada de lo que ya se tenía. 3 años después de esto, Shawnee Lo dejó este mundo tras un trágico accidente automovilístico, lo que hace aún menos probable que este show vea la luz. He's known for having 11 kids and 10 baby mamas. Aterrizaje del módulo Eagle en mejor calidad, perdido, parcialmente encontrado. El 20 de julio de 1969, mientras transcurría la Guerra Fría, ergo la carrera espacial, la misión del Apolo 11 era que trajes estadounidenses toquen suelo lunar. Los astronautas Louis Armstrong y Buzz Aldrin eran los encomendados en la misión. Estos sucesos fueron grabados y preservados como parte vital de los avances humanos, siendo este el mayor logro de todos los tiempos. Mas, por un pequeño error por parte de la NASA, se han perdido las grabaciones directas de la misión del Apolo, que se encontraban más nítidas y en una ligera mejor calidad de las que se conocen. Verás, las cámaras utilizadas fueron las Kodak Super 8, cámaras de vanguardia para la época. Estas estarían implementadas al módulo Eagle, quien sería el encargado de tocar el suelo lunar, pero el defecto de estas cámaras es que grababan en SSTV. Este arcaico, incluso para esos tiempos formato de transmisión, había sido superado ampliamente por NTSC, que de hecho era el estándar doméstico. Entonces, lo que hicieron fue poner a grabar con una cámara NTSC a una pantalla de alta calidad de SSTV, que transmitía la señal original, que a su vez la transmitía satelitalmente la señal desde Australia a California, y finalmente por medio de microondas al Centro Espacial de Houston, donde sería televisado mundialmente. Sí, todo un lío. Todo esto hizo mermar drásticamente la calidad del metraje, bajándola mucho. En 2006 se desataría la polémica, ya que un periódico australiano anunció la pérdida de las cintas originales en formato SSTV, y aunque la NASA según se esfuerza en recuperarlas, nada ha aparecido a día de hoy más que unas fotos directas de las cámaras del módulo. Esto por supuesto sirvió como combustible a los conspiranoicos que aseguran que el aterrizaje lunar en realidad fue falso. En fin, este es el final del video. Si te gustó, suscríbete para más contenido como este. Si quieres ver antes el video, puedes hacerte miembro. Es bien precio LATAM. Si tienes alguna idea o sugerencia, me la puedes dejar en este mail o en la caja de comentarios. Hablo Tony para Tony Rodríguez TR y chao, belezas.